Primera de Samuel, capítulo 1. Para ponerle un título nomás, algo que abarque un poco acerca del tema que vamos a estar viendo es Ana en la adoración y la oración. Ana en la adoración y la oración. Y para darles un poco de contexto histórico y poder entender un poco más este libro, el libro de Primera de Samuel, el principio al menos de este libro, es el final del tiempo de los jueces. Recuerda que estaba Gedeón, Sansón, ¿verdad? Los jueces. Y ahora llegamos a Primero de Samuel, que los primeros capítulos es una transición entre... Gracias, mi hermano. Los primeros capítulos son una transición entre la teocracia y la antropocracia, que vendría a ser el gobierno del hombre, la monarquía. Van a tener un rey ahora. Bien, el pueblo de Israel era el único pueblo que no tenía un rey. Dios era quien gobernaba a través de los jueces, pero Israel quiso un rey como las demás naciones. Entonces se rebelaron contra Dios y Dios le dijo: ok, ¿quieren un rey? Tengan un rey. ¿Y el primer rey cuál fue? Saúl, un rey elegido por los hombres. Luego Dios puso un rey conforme a su corazón y el segundo rey es David. Y esto es como para que tengan un poco más del contexto. Vamos a aclarar algo del principio, porque seguramente lo voy a decir muchas veces. ¿Cómo le llama la mayoría? ¿Primera de Samuel o primero de Samuel? Primera. En Comodoro me retaron, me dijeron, no, es primero de Samuel, ¿viste? Porque es primer libro de Samuel. Como que hablamos de primera cuando hablamos de las cartas, ¿no? Primera carta. Entonces le decimos primera. Ninguno se ofende acá por decir. Yo estoy acostumbrado a decirle primera. Me cuesta de hecho decirle primero. Entonces, bueno, aquí en este capítulo 1 de Primera de Samuel comienza esa transición. La transición entre la teocracia y la monarquía o antropocracia. Comienza esta transición entre el gobierno de Dios y el gobierno humano sobre Israel. Y un evento importante es el nacimiento de Samuel, que hoy vamos a ver un poco. Hoy no se va a tratar de Samuel, pero hoy vamos a ver acerca del nacimiento de Samuel. Y es importante porque él es una figura decisiva en medio de todo este clima de cambio que va a estar pasando en Israel. Vamos a orar. Mi Señor, Padre, gracias por esta tarde que tenemos para poder estudiar tu palabra. Señor mío, una vez más glorifica tu nombre, una vez más habla tú a los corazones, Señor. Una vez más te ruego que me uses, que pueda ser útil, Señor, a ti. Ayúdame a expresar tu palabra con denuedo, Señor, como delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer los primeros 8 versículos y les voy a pedir si nos ponemos de pie, más que nada también para que se distiendan ahí un poco y no estén todo el tiempo sentados. Después lo hacemos saltando, no se preocupen. Primera de Samuel 1, y vamos a leer hasta el versículo 8, y yo voy a leer el 1, ustedes leen el 2, y así. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo,
donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Gracias, pueden tomar asiento. Muy bueno ahí que al principio todos dijeron, y él tenía, pero lo bueno es que todos lo dijeron a la vez, como que todos cambiaron ahí. Muy bueno. Bueno, aquí se mencionan 6 personas importantes. ¿Quiénes son? Elcana, Ana, Penina, Elí, Ofni y Fines, que son los 2 hijos de Elí. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a estas 2 mujeres? ¿Cuál era la diferencia entre una y la otra? Una era estéril y la otra no. La estéril era Ana y la otra que podía tener hijos era Penina. Bien. Había algo más que las diferenciaba a estas 2 damas. Muy bien. Otra diferencia que había era que Elcana amaba más a Ana. ¿Y Ana cuál era? La estéril. Que a Penina. Pero Penina era la que le daba los hijos. Tanto no le desagradaba a Penina que digamos, ¿no? Ahora este hombre, Elcana, junto con sus 2 esposas y sus hijos, dice que subía cada año al templo para adorar a Dios. Caminaban desde Ramá, que era donde vivían ellos, hasta Silo, que son unos 16 kilómetros. Y de hecho bajé la foto y dije, Sara justo me pidió la computadora, ¿verdad? Y dije, después de eso lo hago. Sí, perdón amor, te estoy culpando. Y dije, después de eso lo hago. Y me olvidé de traerme la foto para mostrar dónde queda Ramá y Silo. Ahora, piensen que en aquel tiempo el templo no era el imponente templo que todos conocemos, el famoso templo de Salomón. Era un tabernáculo, era una tienda. Bien. Ahora, noten esto, noten que el templo no estaba en Jerusalén, estaba en Silo. ¿Y dónde está Silo? ¿Dónde queda? Queda arriba de Jerusalén, más arriba, más al norte, en la región de Efraín, una de las tribus, Efraín. Más tarde, años más tarde, llegó a ser parte de lo que es Samaria. Bien, pero antes no estaba en Jerusalén, el templo estaba en Silo. Ahora, seguramente esta familia cada vez que se dirigía a Silo para adorar, llevaban a los animalitos, tenían que caminar 16 kilómetros con lo que iban a sacrificar. Me olvido que no me toca alejar del micrófono. Y seguramente llevaban lo mejor del ganado para poder hacerlo bien, ¿no? Para poder hacerlo conforme a la ley de Dios. Y dice en el versículo 4 que cuando llegaba el día del sacrificio, Elcana repartía el sacrificio, porque el sacrificio, una parte se le quedaba al sacerdote, una parte era para Jehová y otra parte la comían el ofrendatario. Entonces cuando repartía las porciones le daba una porción a Penina, una porción a sus hijos y dice que le daba una porción escogida a Ana, como si fuera una doble porción.
mostrándole más amor a Ana, mostrándole favoritismo, poniéndola por encima de los demás y sobre todo por encima de ¿quién? De Penina, ¿no? Ahora, ¿no les hace acordar a alguna otra historia de la Biblia? Lea y Raquel, yo pensé Jacob y José, cuando Jacob le da a José ese vestido de colores, que ni siquiera el primogénito tenía algo tan excelente como el más pequeño. Y genera malestar ese favoritismo. Genera malestar, de hecho, genera celos, envidia. Los hijos de Jacob agarraron a José, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y le dijeron al padre que fue comido por las fieras. O sea, fíjense al punto que lo llevó el celo y la envidia, ese favoritismo. Ahora, ¿qué generó esto en Penina? ¿Qué generó esto que estaba haciendo Elcana en Penina? También lo mismo, celos, envidia, amargura. Y como consecuencia, ¿qué hacía Penina? Exacto, dice que le hacía la guerra a Ana, la hacía enojar, la irritaba, tocándole el dedo donde más le duele, el dedo en la llaga. ¿Cuál era? Su esterilidad. Ah, tenés una doble porción vos, comés mejor que todos. ¿Y tus hijos? Ah, cierto, no tenés hijo. Porque cuando quiere hijo, Elcana viene y se acuesta conmigo y me toca a mí y yo soy, ¿no? Y la hacía irritar. Dice que, no, yo estoy inventando palabras, ¿no? De lo que pudo haber sido, pero dice que la irritaba. Y siempre era lo mismo. Si leemos el texto vamos a ver que cada año era la misma situación. Ellos subían al templo para adorar. Elcana le daba una parte escogida a Ana. Penina se ponía mal, se enfurecía y se la agarraba con Ana y la irritaba. Y Ana lloraba y se afligía, teniendo la doble porción, ni siquiera la probaba porque estaba angustiada. Se la pasaba pensando Ana en sí misma. Ahora, déjenme hacer un paréntesis en cuanto a esto, y que es la primera enseñanza. Ellos subían al templo, al tabernáculo para adorar a Dios. Subían para ofrecer sacrificios a Dios. Pero ahí estaba Elcana, mostrando favoritismo sobre una de sus esposas. Subían al templo para adorar a Dios, pero ahí estaba Penina, rabiosa, enfureciendo e irritando a su competencia. Subían a adorar a Dios, pero ahí estaba Ana, llorando, afligida, pensando en sí misma, pobre de mí, que no tengo hijos. Subían a adorar, pero cada uno estaba haciendo las cosas mal. ¡Oh, un aplauso para esta familia que subían a adorar a Dios! Sus pies los llevaron a adorar al Señor, pero sus corazones no estaban allí. Seguro subieron con lo mejor que tenían, con lo mejor del ganado. No, hay que hacer sacrificios a Dios. Debemos ir a adorar a Dios. Llevemos lo mejor. Pero no subieron con lo mejor de sus corazones. Subieron con lo mejor del ganado, pero no con lo mejor de sus corazones. Amigo, Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego vuelve y ofrece tu ofrenda. En otras palabras, voy a
a parafrasear lo que dijo el Señor, Él está diciendo que es tan importante lo que ofrecemos que cómo lo ofrecemos. Es tan importante lo que estamos ofreciendo que la manera en que lo estamos ofreciendo. Pero era un caos. Era un caos. El Cana, favoritismo, la otra envidiosa, la otra compadeciéndose de sí misma. Pero no, subieron a adorar a Dios, subieron a adorar a Dios. Estamos ofreciendo sacrificios a Dios. Amigos, si vamos a adorar a Dios, si nos reunimos como iglesia y le vamos a ofrecer nuestras voces, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros corazones, no podemos estar irritándonos unos a otros. No podemos estar causándonos aflicciones unos a otros. Voy a ir más profundo. Si vamos a venir a adorar al Señor, no podemos venir peleados. El matrimonio. Peleados con los hijos con los padres. O con algún hermano. Debe ser otra nuestra actitud. Es un tiempo dedicado a Dios. Es un tiempo dedicado a Dios, no a nosotros. No podemos estar cantando y pensando, ¡ay, pobre de mí, que no me aman los hermanos y me tratan mal! ¡Ay, pobre de mí, que tengo un montón de problemas! Cuando el centro no soy yo. El centro es Cristo. Este no es un tiempo para mí. Si quieres un tiempo para ti, puedes ir al shopping, puedes ir a la plaza a tomar unos mates, puedes hacer una cita con el pastor y te va a escuchar y te va a aconsejar, o con algún hermano espiritual. Pero este no es un tiempo para vos, es un tiempo para Él, un tiempo en que venimos a adorarle. Esta familia, la familia de Cana, subió para adorar, pero no estaban pensando en Dios, estaban pensando en ellos mismos. Incluso el Cana estaba pensando en él mismo cuando le dio a su esposa lo mejorcito, la mejor porción. ¿Entienden? Subieron a adorar, pero no estaban pensando en Dios, estaban pensando en ellos mismos. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo vienes tú a adorar a Dios? Tal vez traes lo mejor de tu ganado. Tal vez vienes a servir. Pero ¿con cuál actitud? ¿Cómo vienes? ¿Peleado de casa? ¿Con los hijos rabiando y llegas a la iglesia una sonrisa así? ¿No? Pero estás peleado con otro. ¿Cómo vienes a adorar a Dios? Cierro el paréntesis de lo que vendría a ser esa primer enseñanza. Ahora, volviendo al texto, dice que Ana estaba triste, Ana estaba afligida, llorando. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y añadiéndole a ese mal, que para una mujer realmente es un dolor terrible, añadiéndole a ese mal, su esposo compartía la cama con otra mujer, con la que tuvo hijos, y esa mujer la irritaba y la peleaba diciéndole que Dios no la bendecía con hijos. Pongámonos por un minuto en la piel de Ana. Pongámonos por un minuto en el dolor, en lo que ella estaba sintiendo. Estéril, con un marido que la amaba, pero que tenía hijos con otra mujer. Entonces el Cana, al ver a su amada llorando, se le acerca y le pregunta esta famosa
este famoso texto en el versículo 8. ¿Qué pasa, Ana? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Es así, es así. Mi esposa dice que no. No lo dice la Biblia, es una conclusión mía, pero ¿será que el Cana dice 10 hijos porque son los hijos que habrá tenido con Penina? Nada, no lo dice la Escritura, un pensamiento mío. Cuando le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, tenía la rival que posiblemente haya tenido 10 hijos, no sé. Es simplemente un pensamiento. Ahora, este versículo es y va a seguir siendo controversial siempre. Ahora yo voy a explicar este pasaje como yo lo entiendo. Si usted lo entiende diferente, bien. Yo le voy a explicar como yo entiendo este versículo 8. Yo creo que realmente es un intento de dar consuelo. Un intento de animar el corazón de Ana. Él está queriendo hacerle ver a Ana lo que tiene en vez de lo que no tiene. Ana, no pudiste tener 10 hijos, pero estamos juntos. Eso es lo que yo entiendo que él está diciendo. Él está haciendo un intento sincero de consolarla, de hacerle ver a Ana lo que sí tiene. No está haciendo una pregunta tonta, aunque tal vez a la mujer que está pasando por una situación así diga, así es una pregunta tonta. Pero él realmente no está haciendo una pregunta tonta. Él está tratando de animar y consolar a Ana. Penina pudo tener hijos, pero bueno, vos me tenés a mí. Algo, ¿no? Conformate. Ahora, no tener hijos, en aquellos tiempos, y sobre todo en Israel, era un azote para la mujer. Era mal visto por toda la sociedad, era visto como una mujer maldita, como una mujer abandonada por Dios, como una mujer a la cual Dios le dio vuelta la cara y no la bendice. Era realmente difícil ser una mujer estéril. Era una aflicción. Era sentirse abandonado por Dios. Quiero que piensen, si Ana se sentía así, ¿cómo se habrá sentido Elizabeth? La mujer de Zacarías. Zacarías era un sacerdote, un siervo que servía en el templo, su mujer estéril, abandonada por Dios, ¿se imaginan? Algo así estaba sintiendo Ana también. Entonces, tal vez hay una aflicción. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu tristeza? Tal vez te sientes bajo la mirada de los demás como alguien a quien Dios no bendice, ¿no? Que Dios le dio vuelta la cara. Ahora vamos a ver los versículos del 9 al 18, a ver qué es lo que sigue. Dice, y los voy a hacer poner de pie así no se me duermen. Ahora, leyendo pero saltando en una pata, no pueden leer con los dos pies en el suelo, ¿no? Vamos uno y uno. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero Ana hablaba en su corazón,
y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Muy bien, gracias. Pueden tomar asiento. Ahora, el Cana le dice: no te soy, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y cuál fue el resultado de eso que hizo el Cana? ¿Alguno lo captó? Comió y bebió, dice el versículo 9. O sea que algo consoló o animó el corazón de Ana. Pero realmente las palabras del Cana no atacaron la raíz. No quitaron la amargura de su corazón. Entonces dice que Ana, luego de comer y de beber, se dirigió a aquel que sí era capaz de quitar la tristeza de su corazón. Ella se fue a orar, se fue a buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo oró? Busquen allí los versículos primeros que acabamos de leer. ¿Cómo oró? Sí. Con amargura de lágrima y muchas lágrimas. Ella derramó su corazón delante de Dios. Ella no solo le contó a Dios que estaba amargada, sino que oró amargamente, con amargura, con dolor, con una profunda tristeza. Una oración amarga, una oración así, surge de un sufrimiento emocional intenso, donde la persona siente una carga abrumadora en su corazón y busca alivio, busca consuelo. En una oración amarga de esta manera muchas veces culpamos a Dios. En una oración amarga muchas veces renegamos de Dios. No digo que sea el caso de Ana, ya que acá no nos lo dice. De hecho tenemos tan solo una pequeña porción de la oración de Ana, porque dice que ella oró largamente. No sabemos cómo fue su oración amarga, pero sí sabemos que cuando oramos en amargura muchas veces culpamos y renegamos de Dios. ¿Por qué no me bendecís? ¿Por qué me abandonaste? ¿No? Y quiero decirte esto, amigo, amiga, Dios conoce nuestros corazones. Él conoce lo que vamos a decir incluso antes de que nuestras palabras estén en la punta de nuestra boca. No hace falta fingir delante de Dios, no hace falta fingir que estás bien. Dios, te pido que bendigas a mi familia, te pido que bendigas a mi esposa, a mis hijos, que bendigas a mi compañero de trabajo. No hace falta fingir delante de Dios. Él sabe que estás destruido, dolido, amargo. No hace falta usar palabras protocolares, no hace falta usar un lenguaje celestial. Solo dice: derrama tu corazón delante de Él. Cuando nos sentimos mal físicamente, la naturaleza nos dice que debemos ir a un doctor. Pero cuando nos duele el alma, debemos ir a Dios. Como estamos, así, enfermos como estamos, no haciéndonos los sanitos. Porque solo Él puede sanar nuestros corazones. ¿Qué vamos a ir a un psicólogo? Para que analicen nuestra psique, nuestros pensamientos, cuando el problema es el corazón. Derramate delante de Dios. Decile lo que tengas que decir.
Si Él ya lo sabe, por más que lo omitas, Él ya lo sabe. Ahora, Ana en su oración hizo un voto, una promesa. El voto, amigos, es un recurso en la oración que nosotros podemos usar y está a nuestra disposición. ¿Sabían que hay diferentes recursos en la oración? Hay diferentes recursos. Y uno de esos recursos es el voto. Y el voto no es una negociación con Dios, sino que es un compromiso delante de Dios. Yo me comprometo a hacer algo delante de Dios. Aunque al leerlo en el ejemplo de Ana, pareciera que le está diciendo, vos haces esto y yo hago esto. No. Ana está haciendo un voto, un compromiso. Ella está diciendo, Señor, si yo tengo un hijo, yo te lo voy a entregar. Pero no tengo un hijo. Si te dignares a darme un hijo, yo te lo doy a ti. He escuchado otra clase de votos en una oración. Por ejemplo, Señor, si tuviera un auto para llevar gente a la iglesia, para ponerlo a tu obra. Hay hermanos que no pueden venir, que están lejos, y yo tengo una bicicleta. Oh Señor, si yo tuviera un auto, lo pondría a tu servicio. Es un voto. Es un recurso en la oración que el Señor nos da. Y no es una negociación con Dios. Y Ana hizo un voto con Dios, y su voto fue que si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida. Aquel niño sería un nazareo, no un nazareno. Jesús era de Nazaret. Este es nazareo. Que el nazareo era un voto de consagración a Dios. Parte de ese voto era no raparse la cabeza, ya que era lo visible del voto, no acercarse a las uvas, no comer, no tomar vino y ni siquiera acercarse a los muertos. Si recuerdan, Sansón rompió con cada uno de esos votos. Todos, cada uno de los votos Sansón lo rompió. 3 personas fueron nazareos desde el vientre de su madre. Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Consagrados a Dios hasta la muerte. Entonces este niño iba a ser un hombre consagrado, apartado del mundo para Dios. Ana quería un hijo no para competir con Penina. Ana quería un hijo para consagrarlo a Dios y que su afrenta y su deshonor sea borrado. Ana quería que aquel niño que terminara con su deshonor fuera un siervo de Dios. ¿Se entendió? Quería que aquel niño que terminara con su deshonor fuera un siervo de Dios. Amigos, ¿qué anhelo más grande puede tener un padre que su hijo sea un siervo de Dios? Y no estoy hablando solo de que sea un pastor. Estoy hablando de que sea un siervo de Dios. Una persona consagrada, apartada de este mundo. Ahora mientras ella oraba, ya casi voy terminando, mientras ella oraba, dice que Elí, el sumo sacerdote, veía que Ana movía sus labios, que como que balbuceaba y estaba allí desparramada. ¿Y qué dijo Elí? Se copeteó, digiere tu vino, le dice, está borracha. Pero no, Ana no estaba borracha. Ana estaba orando en silencio en su corazón y solo movía sus labios. Amigo, con esto quiero decir, no hace falta gritar en la oración. No sé si te ha pasado que quieres gritar,
que querés gritar, pero en realidad no es porque Dios esté lejos, es porque tú te sientes lejos de Dios. Pero solo hace falta un susurro. Dios no tiene su oído al borde de tus labios para poder escuchar las más mínimas palabras. Dios tiene su oído en su corazón para poder escuchar hasta tus pensamientos. O sea, solo hace falta pensarlo. Puedes orar en silencio y Él te va a estar oyendo. Puedes orar en cualquier lado, en cualquier momento, en todo lugar. Ahora, cuando Ana terminó de orar, según el versículo 18, ¿qué fue lo que pasó? Ya no estaba más triste. ¿Y qué otra cosa? Podía comer. Ya ahora su apetito no estaba estrecho. Y ese es el poder, ese es el resultado de la oración. Ya no hay más tristeza. Si uno ora correctamente, y repito, si uno ora correctamente, si uno lleva sus cargas a Dios y se las deja a Él, el resultado es que uno vuelve y regresa sin esa carga. Regresa sin la amargura. Y digo una oración bien hecha, porque muchas veces nos presentamos delante de Dios, llevamos toda nuestra mochila y empezamos a sacar todo de ella. Le empezamos a decir, Señor, mirate esto, mirate esto, mirate esto, estoy amargo por esto, y mirá, y le mostramos todo lo que hay en la mochila. Terminamos de orar, juntamos todo, llevamos la mochila y decimos amén. Y nos regresamos con la misma carga, nos vamos tal como fuimos a los pies delante del Señor. Porque no oramos correctamente. No se trata solo de contarle tu amargura o de derramarte. Se trata, una vez que presentaste todo, bueno, Señor, ya está, te lo dejo en tus manos. Te lo confío a ti. Y regresar sin la mochila. Miren esto. Ella derramó su amargura. Derramó delante de Dios todo lo que sentía y luego hizo un voto. Y ese voto es parte de la alegría que ella tenía. Ese voto le dio esperanza. Dejó todo. Y luego, como quien dice, se la dejó picando al Señor. El Señor no le prometió un hijo, pero ella hizo un voto que dejó una esperanza en su corazón. Así es la oración eficaz. Quita la amargura, porque lo deja todo en las manos del Señor. Incluso su voto. ¿No? Y voy a leer los versículos finales, yo para hacerlo un poquito más rápido. Versículos 19 en adelante dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío,
Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Miren esto, y les voy a pedir sus últimos 5 minutos. Ana oró, se fue, dice que no estuvo más triste. A la siguiente mañana adoraron, se volvieron a su casa. ¿Y qué pasó cuando volvieron a su casa? Velas, música suave, romántica, océanos, ¿no? Y un acto sexual. ¿Y qué dice después de ese acto sexual? Dios se acordó de ella, quedó embarazada. Pero ahora quiero decirte esto. Volvieron, oró, quedó sin amargura, volvió, tuvo intimidad con su marido y Dios se acordó de ella. Pero quiero decirte, ¿qué tal si ella no hubiera derramado su corazón? ¿Qué tal si ella no hubiera derramado su corazón delante de Dios? ¿Qué tal si ella no hubiera sido sincera con Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Si le cuento o no le cuento, es lo mismo, ya está, soy estéril. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera derramado su alma, su corazón y no le hubiera sido totalmente sincera? ¿Qué hubiera pasado si solo le hubiera contado a Dios sus cargas, pero al finalizar se hubiera llevado su mochila con la misma amargura? ¿Qué hubiera pasado? Nada. No hubiera pasado absolutamente nada. Habría vuelto como cada año a su casa, tener intimidad y aquí una mujer estéril. Una oración de fe puede cambiarlo todo. Una oración, una, no 100, no 200. Una oración de fe en las manos correctas, en las manos del Señor, puede cambiarlo todo. Lo mismo por el contrario, la falta de una oración de fe puede hacer que tu año se repita vez tras vez. Durante años subieron a adorar y era la misma rutina. La falta de una oración de fe puede hacer que tu año se repita vez tras vez. Las mismas aflicciones, las mismas tristezas, a causa de una oración de fe. Una. Amigos, Dios sabe nuestras aflicciones. Dios conoce nuestros dolores. Dios sabe quiénes nos irritan, las cosas que nos hacen doler. Dios las sabe. Pero quiere que vayamos y que derramemos nuestro alma delante de Él. ¿Acaso creen que Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios no podía haberle dado un hijo antes a Ana? Años siendo afligida. Lean el texto y van a ver que fueron años. ¿Por qué esperar? Escucha, ¿por qué esperar 10 años? Si una oración puede cambiarlo todo. ¿Por qué esperar 10 años siendo afligido para finalmente ir delante del Señor y decirle no doy más? ¿Por qué perder todo ese tiempo? A veces tenemos una aflicción y estamos días, semanas, meses y decimos no es que oré. Sí, pero no correctamente. Es una oración. Dios sabía que Ana estaba siendo afligida. Pero ¿sabes qué? Vení. Déjame vos tu mochila, yo no te la voy a sacar porque sí. Tantos años Ana estuvo con esa mochila sin haber ido al Señor de esta manera. Versículo 12, ¿cómo oraba ella? Largamente,
es tomarse el tiempo necesario. Es necesario tomarse un tiempo. No podemos derramar nuestro corazón a las corridas. No podemos derramar nuestro corazón, nuestra alma, así, de manera ágil. Necesita tiempo a los pies del Señor. Amigos, ¿de cuántas bendiciones nos perdemos por no orar? ¿De cuántas bendiciones nos perdemos por no acudir a Dios y no serle sinceros? ¿De cuántos deseos del corazón no son cumplidos porque no tomamos el tiempo de pedírselo? ¿Cuántas amarguras se hacen largas por no ir a sus pies? ¿Cuántas cargas se hacen pesadas por no confiárselas a Él? Después de varios años, ahí estaba Ana, sin carga, sin congoja en su corazón, y desarmó a su enemiga. Le quitó el único arma que Penina tenía para afligirla. Y no porque ya estaba embarazada. Seguía siendo estéril, pero la desarmó. Y luego Dios le concedió un hijo. Entonces, ya para finalizar y contarles el final, Ana tiene un hijo, le pone por nombre Samuel. Y ahí nos dice por qué, dice porque lo pedía Jehová. Entonces Samuel es porque lo pedía Jehová. Entonces finalmente Ana cumplió su voto, lo llevó a Samuel al templo una vez que los destetó. Algunos creen que fue entre los 2 y los 4 años. Dice que era un niño. Una vez que lo llevó, lo entregó al sacerdote para que viva allí y sea un siervo de Dios. Ahora, amigos, vamos en lo que llega más adelante a lo largo del libro de Samuel. Vamos a estar viendo mucho más acerca de este niño. Vamos a ver la importancia en su pueblo Israel. Y todo a causa de una mujer que oró y derramó su corazón delante de Dios. Llévate 2 cosas en esta noche. ¿Cómo estás adorando? ¿Cómo estás orando? Una oración puede ser el cambio total. Mi Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder estudiarla y gracias por dejarme enseñarla, Señor. Habla en nuestros corazones, ayúdanos a practicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.